que le había puesto en las manos a mi esposa, que había puesto en las manos de mi esposa un pandero de oro. Y esta mañana el Señor me decía, he puesto en las manos de Michelle un pandero de bendición, que va a ser de bendición para otros. Y yo creo que lo que el Señor está diciendo es que juntamente, ¿verdad?, con la hermana Olga Lidia van a enseñar a otros, van a preparar un ministerio de exaltación. Eso, hemos orado mucho por eso, y esta mañana el Señor ponía eso en mi mente y en mi corazón, pero de una manera fuerte. Entonces lo traslado, te lo pongo ahí se lo pongo en su corazón, hermana Olga, hermana Michelle, para que, ¿verdad?, si es de Dios, esto es de Dios, entonces el Señor va a hacerlo por medio de ustedes. Amén. Amén. Entonces, hermana, no importa la edad, porque esa es otra, que el Señor hablaba por medio de una hermana y me decía que veía en danza a hermanas y hermanas que ya son grandes, ¿sí? Y digo, entonces el Señor sabe, ¿verdad?, lo que va a hacer. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar el tema de este día. Padre, hoy es un día importante porque hemos venido, Señor, a ser ministrados por tu palabra, por tu presencia, Señor. Hemos traído fruto que representa, Señor, nuestra vida. Fruto, Señor, que de alguna forma, Dios mío, queremos que tú pruebes y que veas si estamos dando fruto dulce, agradable, aromático. Pero, Señor, te suplicamos que nos hables y nos ministres en esas áreas donde tenemos necesidad. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y tráenos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Damos gracias al Señor, pues creo que esta palabra, hermanos, tenemos que analizarla con mucho cuidado, porque le hemos puesto 400 años. Así le puse, iba a poner 400 años después, que quizás sea lo más correcto, ¿verdad? Pero hemos leído en la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 10:11, que dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Todo lo que vamos a estar viendo, hermanos, en estos días, en la enseñanza, todo esto dice que le sucedió a Israel para que escarmentaran, o sea, para que ellos tuvieran una lección. Y fue escrito como aviso para nosotros, que vivimos en los tiempos definitivos, en estos tiempos finales. Si entendemos eso, ¿verdad? Que lo que le pasó a Israel es una enseñanza para nosotros, para que no lo cometamos nosotros. O sea, te lo digo a ti, Pedro, para que lo escuche Juan. ¿Entiendes? Entonces, el número 400, hermanos, es un múltiplo de 40. Oiga bien, porque casi yo no hablo de ese punto porque me falta aprender mucho de gematría. Gematría es, hermanos, el mensaje que hay en los números bíblicos. Por ejemplo, el número 40, hermanos, representa prueba, significa prueba. El número 400 es un múltiplo de 40 por 10. De manera que ahí hay dos números, ¿verdad? El 40, hermanos, significa prueba. Pero fíjense que el 10 también representa prueba.
40 días el Señor estuvo ayunando en el desierto y fue probado, fue tentado. 40. ¿Cuántos días llovió sobre la tierra? 40 también. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte Sinaí? 40. Habla de prueba. ¿Sí? También en ese tiempo habla de revelación y todo ello, pero 40 por 10. Entonces el 10, hermanos, cuando vemos allá en la Biblia, en Apocalipsis 2:15, parece que dice que iba a ser probada la iglesia por 10 días y pasarían por tribulación. Entonces la prueba, hermanos, el 40 multiplicado por 10 es 400. Ayúdenme en matemáticas, ¿sí es correcto? ¿Sí estoy bien? Ok, de manera que significa prueba, tribulación. En toda la escritura, hermanos, se hace énfasis en la numerología. Los números tienen un especial significado. Hay mensajes dejados por Dios a través de los números. Entonces debemos aprender, digo debemos porque yo también, aprender el significado de los números en la Biblia, con el propósito, hermanos, de aprender más de Dios y de esa palabra que es perfecta. Amén. Y que los números no son una casualidad. Amén. Ya luego vamos a ver, hermano, ¿y qué significa el 5? ¿Y qué es el signo? El 5 significa gracia. El 7, plenitud. El 10 también significa, aparte de tribulación, prueba, significa, hermanos, totalidad. Bueno, pero vamos a entrar entonces. Estoy explicando un poquito, no mucho, pero la vida en Egipto. Mire cómo dice la Biblia, hermano, Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Amén. Los que hemos ido, hermanos, a otras tierras, por ejemplo, ¿cuántos han ido a Estados Unidos? Pero la gente que se va a Estados Unidos, hermano, cuando le habla por teléfono, good morning, dice desde allá de Estados Unidos, ya se le pegó los gringos, ¿ves? Algunos se pintan el cabello blanco, así, ¿cómo se llama? Rubio, ¿verdad? Porque ya se creen gringos, hermano. Y apenas llevan como una semana en Estados Unidos. Yo fui a Sonora, estuve 3 años. Y se me pegaron algunas palabras de allá. Se me pegaron algunas palabras. Mi papá fue a Zacatecas, estuvo como 2 años por allá. Y ya cuando llegó acá, ya regresó, hermano, ya hablando así norteño. Y dije, mi hijo, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Predicando. ¿Le escucharon algún acento norteño? ¿Cómo estás, papá? Me dice, no seas así. Le digo, si tú eres de aquí. Pero la verdad es que se pega. Entonces, después de un tiempo venimos hablando con el acento de esos lugares o con otro tipo de peinado, color, de vestuario, de manera de pensar y hasta de conducta. Entonces, bajo esa perspectiva, Israel iba a estar 400 años. ¿Cuántos años, man? 400 años, no 4 años, ni 5, ni 10, ni 40. 400 años. Hay unas versiones, hay unos textos en la Biblia, menos en Éxodo capítulo 12, que dice que fueron, o capítulo 13, dice que fueron 430 años. Entonces los que llegaron, que fueron pocos, los que llegaron a Egipto, hermanos, y luego los que nacieron en Egipto, dice que moraron ahí. Eso significa, hermanos, que
esta gente aprendieron por generaciones, por años, la manera de vivir de los egipcios. ¿Me está entendiendo? La conducta de los egipcios, el pensamiento de los egipcios. Nosotros, ¿cuántos años llevamos en esta tierra? 25, 20, 53, ya vamos por 54. ¿Cuánto la hermana? 59. Aquí en el mundo, porque este mundo es Egipto. Hay un sistema pagano, así se llama, el sistema pagano, el orden mundial pagano. Y nosotros estamos aquí. Y durante ese tiempo de vida que tenemos, hemos aprendido a hablar, a vestir, a conducirnos, a pensar a la manera de nuestra familia, de la gente que nos rodea, de nuestros maestros que nos han enseñado, de los libros que hemos leído, de las películas que hemos visto, de las canciones que hemos aprendido. Hemos aprendido en Egipto. ¿Sí me explico hasta aquí? Imagínense estos 400 años viviendo en tierra ajena. Acá en Hechos lo vuelve a repetir ese texto. Y le dijo Dios, así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los reducirían a servidumbre, o sea, serían esclavos, y los maltratarían por ¿cuántos años? 400 años. Ahora, aquí hice un pequeño esquema, hermano. Los 400 años en Egipto. Ahí dice que morarían. Esa palabra ger o ger, no es ger, ¿verdad? Es ger. Con U es ger o ger. Ger, ¿verdad? Bueno. Con morar. Ellos morarían. ¿Y qué significa eso? Que ellos fueron invitados por José. Fueron invitados para vivir ahí. Ahí serían extranjeros, ahí serían forasteros. Nosotros somos forasteros en esta tierra. Aquí no nos vamos a quedar siempre. Así que no se enamore del mundo. No se aferre a este mundo. No te aferres. No te aferres. Pero también ahí en Egipto, esos 400 años serían esclavos. Y esa palabra es abat. Y significa esclavo es que pasarían trabajo. Servirían a los egipcios. Serían sometidos a trabajos forzados. ¿Sí? Entonces, también ahí, hermanos, son tres cosas. Serían oprimidos. Y esa palabra es aná. Y aná, hermanos, tiene que ver con que serían menospreciados, intimidados, afligidos, serían dominados, humillados, sufrirían violencia. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, vamos a ir viendo esto rápidamente. Estos tres puntos: morar, esclavitud y opresión. ¿Sí? 400 años. ¿Y en qué se relaciona con nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Esto voy a tratar de enviárselo por Juan San. Juan San. Por WhatsApp, dicen otros. 400 años morando en Egipto. Mire, morar. De ger, como invitado, serían extranjeros, forasteros en Egipto. Egipto representa al mundo, hermanos. Anoche lo decíamos, lo enseñamos en el mensaje de anoche, de las 6 de la tarde. Egipto representa al mundo. Una figura del mundo es Egipto, quien está bajo el influjo o la influencia de Satanás, que es el faraón de este mundo. Y si los que no anotaron, mundo
en la Biblia no se refiere al universo ni al planeta, aunque en algunos textos sí, pero mundo es el sistema pagano que impera, ¿sí? Es decir, el orden mundial pagano. ¿Ya? ¿Sí lo anotó, verdad? Bueno, entonces en este mundo, en Egipto, nosotros, el Israel espiritual, nosotros somos el Israel espiritual, hermanos, somos peregrinos. Amén. Somos peregrinos. Vamos de pasada. Y yo creo, ¿verdad? Qué bueno que logremos una casa, que logremos tantas cosas. Tengo sueños. Y lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Oiga, no haga ruido, mire. ¿Qué es? Están barriendo el terreno. El Señor nos lo va a dar si está en su voluntad. Pero el asunto es que nosotros vamos de pasada. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer algo y a hacer algo en esta tierra. Que logremos una carrera, logremos tener nuestra casa, logremos tantas cosas, ¿verdad? Pero que nuestra mirada esté en las cosas de arriba. ¿Sí me explico? Que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, pero nuestros pies estamos en la tierra todavía. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo por nosotros, por los nuestros, pero estamos de pasada, somos forasteros, somos extranjeros. Bueno, esta no es nuestra ciudad. Somos mexicanos, pero somos de la ciudad celestial. Somos hijos de Dios. Amén, hermano. Entonces, vamos de pasada. Moisés, fíjense que lo declaró en su descendencia. Éxodo 2:22 dice, la traducción lenguaje actual: cuando Séfora tuvo un hijo, Moisés, o sea, el que libertó a Israel de Egipto, le puso por nombre, ¿cómo le puso? Ger. Sí, Ger o Gersón. ¿Pero qué significa Ger? ¿Qué dijimos que significa Ger? Extranjero, forastero, Gersón. ¿Qué quiere decir extranjero? Pues dijo, aquí soy solo un extranjero. ¿Y por qué se lo puso a Gerson o a Gersón? Para que las nuevas generaciones o nuestros hijos sepan que no se van a quedar en esta tierra siempre, que vamos de pasada. Por eso cada vez que decía Gersón, ven para acá. Gersón, ¿qué significa? Él gritaba, extranjero, forastero, o aquí solo soy un extranjero, ven para acá. Se lo recordaba diariamente. Hijo, está bien que logres una carrera aquí en Egipto. Está bien, hijo, que hagas tu casa lo más bonita que puedas y que sea una casa, ¿cómo se llama? Digna de tu familia, de un hijo de Dios. No te quedes con una casita de tabla. Ponla lo mejor que puedas. Si puedes comprar un terreno más grande, mejor. ¡Qué bueno! Acomódala lo mejor que puedas. Tu esposa y tus hijos merecen lo mejor. Amén. Pero ¿sabes qué? Incluso pon tu propio negocio. No dependas de otros, porque te vuelves esclavo de otros. Pero le estaba diciendo a su hijo Gersón,
Porque tú no perteneces al mundo. Estás en el mundo, mi hermano, pero no eres de este mundo. ¿Cuántos creen eso? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, no debemos tenerle miedo a la muerte. Ay, Dios mío, ¿cuándo me irá a tocar a mí, Señor? Ya el vecino de allá ya se fue. Padre Santo, yo estoy chamaco, cuidado, porque hay muchos jóvenes también que se van, niños. Y el Señor reprenda la muerte, ¿verdad? No la estamos llamando. Pero nosotros debemos pensar que ya nos vamos cuando llegue el momento. Ya me voy a mi verdadera casa. O sea que la muerte para nosotros es un dormir, es un sueño, pero también, hermanos, es una mudanza. Me estoy mudando, ya me voy. Adiós, nos vemos. Así que no llore, no se entristezca. Los sufrimientos de este mundo, el Salmo 39, verso 12 dice: Dios mío, oye mi oración, escucha mi queja. Hay dolor. No desatiendas mi llanto. A veces lloramos, hermano. Para ti, dice, soy un peregrino. Estoy de paso por esta vida como mis antepasados. ¿Dónde están los abuelos ahorita? Yo ya no tengo abuelito. Ya se fueron. Mis abuelos menos. Gracias a Dios tengo papás todavía. Pero estamos de pasada por esta vida. Hay dolor, hay llanto, hay sufrimientos, hay enfermedades, hay diferentes situaciones que atravesamos, hermano, y que son parte de la vida. Pero dice el Señor, hermanos, que debemos poner nuestra confianza en Él. San Juan 16:33 o Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tenga paz. Hermano, reciba la paz del Señor. Aunque tenga escasez, aunque pase momentos de dificultades, de enfermedades, tenga paz. En el Señor tenga usted paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Tenga fe. Yo he vencido al mundo. Vamos a vencer, hermano. Vamos a salir victoriosos. Como el apóstol Pablo, cuando dijo: he peleado la buena batalla. He ganado la carrera. Ya llegué a la meta. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el pueblo de Israel pasó 400 años. ¿Cuántos años llevamos aquí en esta tierra? Vamos de pasada. Algunos van a vivir, no sé, 70, 80, 90, no sé cuánto. Otros menos, porque no sabemos cuánto es la pita, ¿cómo se le llama? Cuánto de cordón nos ha dado el Señor. A unos les ha dado corto, a otros les ha dado bastante, ¿verdad? Entonces, no, tampoco nos miramos, ¿verdad? Por cómo, si aquel tiene 80 años y toda la vida se la pasó haciendo cosas malas, pues el cordón que le dio el Señor se lo dio bien largo y la misericordia es grande para esa persona, pero a otros se la ha dado corta. Yo me crié con un amigo, hace ya creo que un año que falleció, un caserón precioso. Yo decía, wow, cuando yo pasaba por frente a su casa, yo decía, mi primo de verdad, porque es primo mío y mi amigo. El único amigo que reconocía yo hasta ese entonces, porque tuve compañeros y gente conocida, pero él y yo nos llevábamos bien. Y entonces le da el COVID y se va. Me da el COVID y el Señor dice: todavía te queda cordón, todavía te queda un poquito más, o a lo mejor más, no sé, solo Dios sabe. Pero el tiempo que estemos en esta tierra, hermanos, no se nos olvide que vamos de pasada.
No nos aferremos a este mundo. Es atractivo este mundo. Tiene ofertas. Ayer lo vi, me gustaría que usted viera ese tema de ayer. Ahora, no solamente ellos moraron en Egipto, sino que pasaron 400 años esclavizados en Egipto. Y la palabra esclavo viene de la palabra abad, que está en el numeral H5647, que significa trabajador, significa servir, trabajar para otro. El pueblo de Israel trabajó para otro. Es someter a labor o a un trabajo forzado. Imagínense, hermanos, 400 años viviendo en Egipto y que los traían trabajando de sol a sol. De sol a sol. Y no podían renunciar porque estaban esclavizados por los egipcios. Y trabajaban domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días de la semana. No había descanso para ellos. Eran esclavos. Amén. Eran esclavos. Lo bueno que ya en Cristo ya no somos esclavos. A mí me llama la atención lo que hacen los adventistas, que los respeto en esa área, pero no estoy de acuerdo con su enseñanza. Pero ellos no trabajan. Ellos van a un lugar y piden chamba y dicen, pero el sábado no vengo. Ni me busquen el viernes en la tarde. No estoy. Tienen una convicción religiosa si quiere. Pero el pueblo de Israel estaba esclavizado. Y 400 años trabajaron así todos los días, todos los días, todos los días. Ya sabían que al día siguiente tenían que llegar, no sé si dormían bien o no. Pero, hermanos, San Juan 8:34 dice que hay gente que es esclava del pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. El drogadicto no puede dejar el alcohol, la droga. El alcohólico no puede. El maleante dice, un robo más, ¿qué tiene? El mujeriego dice, ¿qué tanto es tantito? Una cana al aire. La última y nos vamos. Hasta aquí lo voy a dejar. No, sigue esclavizado al pecado, porque el que practica el pecado llega a ser un esclavo del pecado. Amén, dice la reina. Pero Jesucristo, hermanos, nos vino a ser libres. Jesús le respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Y ahí hace referencia a Jesucristo. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, puede hacernos libres, hermanos. Les aseguro, dice, que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos libres. Jesucristo ya nos hizo libres de la esclavitud. ¿De qué éramos esclavos? Hasta vergüenza da decirlo, ¿verdad? Del pecado, pues. Éramos esclavos, pero ¿qué hacíamos?
Ahora, el asunto es, hermanos, que como estuvimos 400 años, como Israel, esclavizado, se dificulta. Cuando venimos a ver, ¡pum! Ya cometí, ¡ay! Ya la regué. De pronto me enojé, me puse bravo, hice un show. Y metimos la pata. No nada más en el enojo, ¿en qué otra cosa? Ay, hermano, es que me mandaron un mensaje por WhatsApp o por Messenger y ay, no pude ser fiel a mi esposa o a mi esposo. ¿Pero por qué? Porque fueron 400 años. Fue un tiempo que estuvimos pecando y hay prácticas que todavía estamos, hermanos, batallando con ellas. No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero yo todavía sigo batallando con cosas. Antes la dejaba yo, ya, no, es que yo soy bien hombre y a mí, pero ahora ya no. Entonces ahora lucho contra eso y digo, no. ¿Te vas a echar una? No. Vamos. El faraón pues envía a sus emisarios. Un cigarrito, no hay problema, échatelo. Y entonces nuestros miembros que estaban acostumbrados, mire, si acostumbrábamos nuestras manos, por ejemplo, a los pleitos, estamos batallando con la violencia. Y rápido queremos arreglar las cosas a los golpes. Si batallábamos con la lengua antes, si antes éramos esclavos de la mentira, de decir malas palabras, de enojarnos, insultar y levantar la voz, hermano, como fueron tantos años de esclavitud, a veces incurrimos en esos pecados. ¿Sí me estoy explicando? No que lo practicamos, sino que a veces pecamos. ¿Pero por qué? Es que fue un buen tiempo que estuvimos pecando en eso. No sé si me explico hasta allá. Sí me explico, ¿verdad? Si me entienden. Entonces, 400 años. 400 años fueron oprimidos en Egipto. Y la palabra opresión, hermanos, viene de la palabra aná. Y significa que fueron menospreciados o intimidados. Allá en Egipto fue donde aprendimos, hermanos, a menospreciar a otros. Ese qué me va a decir. Y entonces empezamos a hablar mal de alguien que está llegando a la iglesia, que también tiene batallas. Sus pecados son distintos que los míos, pero también son pecados los míos. ¿Sí me explico? Esa persona yo lo vi. Yo la vi cuando hizo tal cosa. ¿Y a ti? No, pues a mí nadie me vio. Por eso nadie habla de ti. Una vez yo puse hace poco, Vico sí dice, la diferencia entre usted y yo, dice Vico sí en una canción, es que mis cosas las cuenta la comadre y las tuyas, no, nadie las vio. ¿Me entiendes? Pero todos fallamos. En Egipto aprendimos a menospreciar, incluso a intimidar. Le dice el hombre a la mujer, ¿qué? Pónteme pues, ya vas a ver. Ya me vas a conocer, le dice. Y la mujer dice, pero la mujer, ahí tiene una fridera en la mano. La mujer, hermano, es la que nos hace la comida. ¿Qué le cuesta echarle una? Dijo una señora que fue matando a su marido poco a poco. Le fue echando poquito veneno. No estoy dando ninguna estrategia. Hermana, Señor, reprenda esa. Pero lo tenía en sus manos. Por eso yo he dicho, no te pelees nunca con un mesero. Porque si no, bueno, hay meseros que escupen la comida o le echan otras cosas. No te pelees con un doctor. No vaya a ser que te vaya a dar otro medicamento que no es para eso. Ni te pelees con la mujer que te hace la comida. Pero intimidar, eso como que lo hacemos todos. Si sigues con lo mismo me voy, te dejo. Es intimidar.
intimidación. ¿Dónde lo aprendimos? En el mundo. Deprimir, afligir. Dice que el pueblo de Israel era afligido, debilitado, lo deshonraban, lo dominaban y lo forzaban a trabajar, lo humillaban, hermanos, lo molestaban, lo oprimían, lo quebrantaban, lo hacían sufrir, lo sometían. Incluso dice que significa violar o violentar. Los derechos del pueblo de Israel estaban por los suelos. 400 años. Y ellos aprendieron, como aquel borrachito que se convirtió a Cristo. Y él, ya cuando se convirtió a Cristo, aprendió un canto. Y le dice: pastor, ¿me deja cantar un canto? Sí, hermano. Y pasó. Hermano, le dice al grupo: en do. Y entonces empieza: ya vengo de pecar. Empieza a cantar un canto. Y tum ta ta tum ta ta tum. El grupo, ¿no? De ese mundo malo, o sea, de Egipto. Allá aprendí a robar, allá aprendí a matar, allá aprendí a adulterar, allá aprendí. Y empieza a enumerar todo lo que aprendió. Y le grita a uno desde atrás: cochino. Nada más eso fuiste a aprender, le dice. Pero es que, hermano, en el mundo aprendemos muchas cosas. ¿Sí o no? Ahí aprendimos. Aprendimos cosas buenas. Por ejemplo, a trabajar. El que no trabaja, pues no come. Pero hay otros hermanos que se quedaron esclavos. Trabajan los 7 días, los 8 días de la semana. A la hecha. Nomás tiene 7, ¿no? Pero trabajan 8. No hay tiempo para Dios. Siguen esclavos. ¿O no les ha caído el 20? ¿De dónde aprendieron eso? Lo aprendieron de Egipto. Ya somos libres. Es que ese trabajo, hermano, no me da tiempo para venir a la casa del Señor. Búscate otro. Es que si dejo ese, ¿cómo voy? No. El Señor te va a dar la salida. Si el Señor ya nos hizo libres. Señor, yo quiero servirte. Levanta tu mano. Señor, dale un trabajo a los hermanos que les dé tiempo para discipulado, Señor, y para venir a tu casa. En el nombre de Jesús, que se abran esas puertas, Señor. Ya no podemos vivir oprimidos, hermano. Mire, Éxodo 1:11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, capataces de prestaciones personales, prefectos de las obras, dice. Sobre el pueblo de Israel pusieron comisarios de tributos. Y me llamó la atención que dice capataces de préstamos o de prestaciones. ¿Cuántos de ustedes tienen deuda con Coppel? Amén, hermano. Como debe de ser, hermanos. Porque en el mundo es normal. Y con el banco. Amén, hermano. Y con el vecino también, hermano. Porque lo que el enemigo hace, hermano, es a veces hacernos, mandarnos capataces de prestaciones. Tiene que prestar dinero, consigue. Para que puedas salir de tus problemas. Anoche, si usted escucha el mensaje, decíamos que las cosas que la gente del mundo busca son: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Y qué voy a vestir? Y estamos preocupados. Y de esas 3 cosas el Señor tiene cuidado de sus hijos. Pero el mundo, los que no conocen a Dios, esos sí andan, pero que, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo nada y ya son las 10 de la noche. Mañana, ¿qué vamos a comer? Acuéstate, descansa, confía en el Señor, que cada día trae su propio afán, su propia preocupación, y Dios va a proveer lo que necesitamos. Esto le pasaba, hermano, y claro que se oprimían, se afligían. Dice que les ponían esos capataces para molestarlos con sus cargas. Y esas cargas eran duros trabajos. Los maltrataban, los oprimían, los humillaban, le ponían cargas insoportables
para aplastarlos, para sobrecargarlos, para explotarlos. Y dice que los obligaron, hermanos, a edificar para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Los obligaron. Éxodo 1:13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. En la Biblia dice con brutalidad. La Biblia ahora dice: aborrecían los egipcios a los hijos de Israel, y además de oprimirlos, los insultaban. Eso es lo que dicen otras versiones. Imagínense. Qué tremendo, ¿verdad? Pero lo tremendo acá, las consecuencias. Éxodo 1:14. Y amargaron su vida. Una persona amargada no necesariamente una persona que anda brava todo el día. Hay personas amargadas que están así. ¿Cómo me ha ido mal? Ay, Dios. Hay personas así. O sea, hay amargados pasivos y hay amargados activos que lo expresan. Pero amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, son tres cosas, ¿verdad?, que el pueblo de Israel pasó ahí. Moraban en Egipto. ¿Cuál es el segundo? Eran esclavos en Egipto. Y número 3, los oprimían en Egipto. ¿Cuántos años? 400 años. Eso creó una forma de vida. Eso creó, hermanos, hasta genética en sus hijos. La genética de esclavos. ¿Entiendes? Una manera de pensar como Egipto. Es que todo el mundo lo hace, hermano. Sí, pero nosotros somos hijos de Dios. Sí, pero es que estamos en Egipto. Pero no somos de Egipto. Entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir debe ser diferente. Egipto ha influenciado nuestras vidas. Pero el Señor nos ha dado un antídoto, no uno. Nos ha dado, hermanos, antídotos. Pero hoy nada más vamos a tocar uno o algunos. El Señor ha dado antídotos para que nosotros, hermanos, para limpiarnos la influencia egipcia en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Éxodo 12:3. Porque mire, hermano, cuando dice que moraron en Egipto, ahí nos habla que ellos aprendieron ahí la idolatría. Y eso era, al morar en Egipto, eso afectó el espíritu. Cuando dice que 400 años fueron esclavos, eso afectó su cuerpo, su carne. Comían las cosas de Egipto. Su alimento era lo de Egipto. Entonces, habla de espíritu y de carne. Pero también dice que los oprimían. ¿Y eso qué afectaba? Su alma, sus emociones, su manera de pensar, de sentir. O sea que en esas tres áreas el mundo afecta al hombre. ¿Sí me explico? El antídoto contra la influencia egipcia. Éxodo 12:3. Aquí vamos a entrar pues en el mensaje. Espero ir más a prisa. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, mire, tómese cada uno un cordero. El cordero, hermanos, representa a Jesucristo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de los que están en Egipto. El Cordero de Dios, hermanos, nos hace libres del pecado. Amén. Ese Cordero de Dios, según Isaías 53:7, dice: angustiado él
y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Mire, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué tenemos que hacer para ser libres de Egipto? Comer el cordero, participar de la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, es un antídoto contra esa influencia egipcia, contra la influencia del mundo. Cuando nosotros comemos al cordero, hermanos, estamos recibiendo una nueva genética. ¿Me entienden? Porque comemos el cuerpo o la carne del cordero, y comemos la sangre, bebemos la sangre del cordero. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 12:7. Entonces, el cordero. Pero aquí hay dos cosas que comemos y bebemos. Una cosa que comemos y otra que bebemos del cordero. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre. La sangre, hermanos, representada por el vino, nos habla del perdón de nuestros pecados. El tiempo que estuvimos en Egipto pecamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, su sangre nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos creen eso? Nos ha limpiado de todo pecado. Pero hermano, yo maté a uno y nadie lo sabe. Ya el Señor te perdonó. Si le pediste perdón. Pero hermano, fíjense que yo hice, ya el Señor te perdonó. Pero hice tal, ya el Señor te arrepentiste. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre, el vino, nos habla de vida, pero de vida espiritual, hermano. Cuando venimos a Cristo, Él nos da vida, vida Zoe. Porque antes de venir a Cristo teníamos vida, pero era una vida biológica, la vida que tiene todo ser humano. Pero al aceptar a Cristo en nuestro corazón y participar de la sangre de Cristo, hermanos, recibimos vida, pero vida espiritual. Y esa sangre de Cristo cambia nuestra genética. Porque, hermanos, en nuestra genética es donde está, en nuestra sangre es donde está la genética. ¿Por qué usted se conduce como se conduce? ¿De dónde lo aprendió? ¿Cómo que dicen? Esta no lo mamó, sino lo heredó, dicen. A veces tenemos que checar. Cuando David dijo, en pecado me concibió mi madre. Él no sabía por qué, porque mire, David tenía problemas, le atraían mucho las mujeres. Y cuando David, dice la Biblia, que vino un visitante, un espíritu, que los espíritus son cíclicos, se van, hermanos, andan alrededor y regresan. A ver, y vuelven a tentar a la persona en lo mismo, y si no estamos agarrados del Señor, hermanos, volvemos a cometer esa falta. Chéquelo. Alguien me dijo a mí, un pastor cuando me ministraba con él, me dice, checa cada cuánto tiempo viene ese sentimiento de querer hacer lo que hacías antes. Y empecé a checar. Pasaba un mes, 2 meses, y de pronto, otra vez. Es que ese espíritu se va y vuelve. Se va y vuelve a ver si puede encontrar una rendija por donde colarse y volvernos a hacer pecar. ¿Me entienden? ¿Sí me está explicando? ¿Me estoy explicando? Bueno, pero tenemos una genética. David dijo, mi mamá me heredó esto. Así lo dijo David. En pecado me concibió mi madre. Y la iglesia católica y otras iglesias dicen, ahí está hablando del pecado original. Y no, ahí está hablando de una herencia genética. Porque, hermanos, concebir un hijo no es pecado. Concebir un hijo no es pecado, a menos que sea fuera del matrimonio.
pero concebirlo. Algo pasó. Y a David eso lo llevaba a dar traspié. Y David, hermanos, sí se acercó a Dios, pero esa parte no la ministró. Y entonces su hijo, Salomón, hermano, porque mire, va avanzando ese mal. Su mamá falló quizás en algo, alguna situación cometió. Y David, hermanos, pecó con Betsabé, hasta mandó a matar a su marido. Y tuvo, creo que 7 mujeres, David. Pero su hijo tuvo 300 mujeres y 700 concubinas. O al revés. 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Se imagina? Ese hombre, Salomón, tenía problemas con su sexualidad. Entonces, si tenemos problemas en esa área, tenemos que dejarnos ministrar por la sangre de Cristo. Tenemos que participar en la cena del Señor, porque al beber la sangre de Cristo, hermanos, estoy hablando espiritualmente, porque hay iglesias que enseñan, hermanos, que la Santa Cena es solamente un rito. No, ocurre algo espiritual. No como dice la Iglesia Católica tampoco, que el vino y el pan se convierten literalmente, dice, en el pan, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros creemos que, terrenalmente hablando, es jugo y pan. Pero como yo estoy creyendo por la fe, se convierte en espiritual. Y la sangre de Cristo entonces entra a mi vida y empieza a cambiar mi genética, mi manera de pensar. Esos 400 años que estuve en Egipto, todo ese tiempo que mi genética estuvo trastocada o que estuvo, ¿cómo decirlo?, contaminada por la herencia que me dieron mis padres. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hermano, ¿cómo dice el refrán? De tal palo, tal astilla. Habla de herencia genética. De tal carbón, así me decían a mí, de tal carbón, tal tizón, decía. ¿Y cómo dice la canción? ¿Cómo decía Chicoche? No se lo vea. Sí la saben, ¿verdad? No. Ya no se sabe. Gracias, Señor, por habernos liberado. ¿Cuál de todas? Esa que decía, pónmela ahí, dice, a ver. Es que hay una que dice, más como su mamá, era una víbora, era una víbora. Era una víbora, ella tuvo que ser la víborita. Así decía. Ay, padre, perdóname, ya había cambiado, Señor, eso. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que de nuestros padres cometemos eso. Esta semana estaba yo allá en la escuela, así, cuando de pronto, Memín, me dice uno desde allá de afuera. Y volteó a ver, ¿quién me dijo Memín? Es que a mi papá le decían Memín, o le dicen. Vaya a decirme usted, pastor Memín. Entonces, ¿qué dice? La cual recibiste de vuestros padres. Pero ya fuimos limpiados. ¿Con qué fuimos limpiados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermano. Asimismo tomó también la copa, dice, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Miren, aquí hay vino. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este es jugo, hermano. Pero sí, ya le vamos a poner vino, ya va a ver. ¿De cuál le gusta? Ya. Sí, porque es vino lo que necesitamos poner ahí. Entonces, esta copa es el pacto. Dice: y aquella noche comerán la carne, sangre y carne, el cuerpo de Cristo.
La carne del Cordero de Dios, representada, hermanos, por el pan, nos habla de la muerte al yo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Eso dice la Biblia. Entonces yo tengo, hermanos, al recibir el cuerpo de Cristo, yo me uno a Cristo. De manera que ya yo no tengo que ir a la cruz porque Él ya fue. Pero sí debo morir. ¿Morir a qué, hermanos? A mis deseos. Morir a mis gustos. Hay cosas que a mí me gustan, hermano. Bueno, es que voy a poner el ejemplo. A mí me gusta, por ejemplo, a esta semana, como estamos tratando de administrarnos, hermano, porque a veces no nos alcanza la economía. Entonces, a mí me gustan unas hamburguesas que vende Raw Wing. ¿Cómo se llama esa? De picaña. Ah, hermano, esa hamburguesa es una chulada. Con café, hermano. Un tiro. Pero ¿sabe qué? Como tengo otras situaciones, digo, tiene toda la semana, dije, yo cómo se me antoja, pero no le he comprado. No es que no pueda, es que hay otras necesidades. Pues así a veces debemos hacer con el pecado. Hay cosas que, mire, en la iglesia el Señor dejó el triángulo, no de las Bermudas, el triángulo de la libertad. ¿En qué consiste el triángulo de la libertad? Consiste en que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pastor, ¿me puedo tomar una cerveza? Sí. ¿Te conviene? No. Entonces no me pregunte, ¿puedo? Pastor, ¿me puedo ver, no sé, puedo ver una película pornográfica o algo? Sí. ¿Te conviene? No. Hay otro texto dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. O sea, no voy a hacer que me envicie, me vuelva esclavo. Es lícito. Entonces usted lo que tiene que pensar es, ¿será que no me voy a enviciar? Si yo me voy a volver, hermano, mire, yo era adicto al Pac-Man. Sí. Usted no me lo va a creer. Yo cuando empecé a aprender a aprender a usar la computadora, todavía me falta mucho por aprender. Yo agarraba, hermanos, todo el día jugando Pac-Man. Todo el día, hermano. Y cuando ya me ardían los ojos, iba yo al baño y me echaba agua. Por eso yo tengo problemas en la vista. Me echaba agua y ya podía yo seguir jugando. 12 de la noche, 1 de la mañana, jugando Pac-Man. Me gustaba que estuviera comiéndose hermano, pero entonces, ¿es malo jugar eso? No estoy diciendo que es pecado, ni es malo. Entonces, no me va a enviciar, porque si te empieza a enviciar, entonces hay que checar. Tercero, todo me es lícito, pero ¿qué dice? ¿Cuál es el otro? Ayúdame a ver. Pero no todo me edifica. O sea, eso que a mí me gusta, con todo respeto, yo tengo hijas y las quiero mucho, nunca les he prohibido. Nada más les digo, no vean esa película, hija. Es que a mí me gusta el terror. Pero se espanta cuando pasan al lado mío y le hago, no, y póngame una película de terror. No, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, hermano, ¿te edifica una película de terror? No. ¿Te edifica tener amistades que no son cristianas y que te juntas con ellos y te empiezan a contar cuentos rojos y todo eso? No. Entonces, ¿lo prohíbe el pastor? Tampoco. O sea, yo quiero que entendamos eso, que no somos una religión. La religión pone normas y dice, no hagas esto, no hagas aquello. No, hay libertad. Pero piensa en esas 3 cosas. ¿Te conviene? ¿Te esclaviza?
¿Te edifica? Entonces ya usted decide. Entonces, la carne. En la carne, hermanos, la carne es tremendo porque el comer el pan hace que muera la carne, el yo, el ego. El cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo, no bimbo. Yo soy el pan bimbo, dijo un predicador. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El Señor por eso dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo. Pero luego habla de panes sin levadura y hierbas amargas. Ya estoy cerrando, hermano, ya estoy cerrando. ¿Qué significan los panes sin levadura? Los panes sin levadura, hermano, nos habla de la hipocresía, de engañar no solamente a los demás, sino engañarnos a nosotros mismos. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Amén. Pero el pan sin levadura, la levadura representa la hipocresía. O sea que hoy que vamos a participar de la cena del Señor, Señor, yo vengo sin máscara. Señor, yo tengo este problema. ¿Entiendes? Yo tengo este problema, Señor. Por poner un ejemplo, tengo problemas en mi carácter, Señor. Tengo problemas que soy flojo, Señor. O floja. Señor, tengo problemas. Me gusta el sexo opuesto. O el mismo sexo. Eso ya está más cardíaco, dijera el apóstol. Pero así hablarle al Señor: aquí estoy, Señor, sin levadura, sin hipocresía. ¿Me explico? ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que los fariseos, acá le voy a leer unos versos, Mateo 16:12 si lo quieren leer, y Mateo 23:2. El Señor les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los escribas. Y ellos no lo entendieron. Pero el Señor les hablaba de la doctrina de los fariseos. Mateo 23:2 dice: ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, o sea, los fariseos, los maestros, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Eso es levadura. Mateo 23:4 dice: imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplir. Lucas 12:1, ahí está, hermano: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces vamos a participar de la cena del Señor. Hagámoslo sin hipocresía. Amén. O sea, pedirle al Señor que nos ayude. Por eso dice que en la fiesta de los panes sin levadura buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño. O sea que el engaño también tiene que ver con la levadura. Y las hierbas amargas, hermano. Bueno, las hierbas amargas habla, hermano, del dolor, del sufrimiento, de la amargura, de los momentos de amargura que el Señor sufrió. Para que recordemos cuánto sufrió el Señor. Nada más le leo acá, ya mero estoy. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esas hierbas amargas, hermanos, hablan del dolor, del sufrimiento, de la amargura. Mire, al Señor le pasaron ¿cómo se llama esto? Vino mezclado con mirra. La mirra es amarga. Se la pasaron para que él chupara esa esponja con esa droga, porque era una droga. Y con esa droga adormecían el cuerpo de los que estaban en la cruz.
Pero el Señor no la tomó. ¿Por qué? Él no iba a enfrentar el sacrificio drogado. Imagínense, bien pasado el Señor allá arriba. Pónganme otro clavo porque este como que no me duele mucho. Bien pasado el Señor. Dame otra punzada en el otro lado. No, el Señor estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él estaba totalmente, hermanos, sufriendo en vivo y a todo color. Entonces, cuando nosotros, cuando hablamos de las hierbas amargas, está hablando de recordar lo que Él hizo por nosotros. Así que, mis hermanos, y luego de eso, ya esto lo hemos visto y yo creo que ya no es necesario repetirlo. Nada más, vea usted, ¿qué se tenía que comer del cordero? La cabeza. ¿Qué otra cosa? Los pies. ¿Y qué otra cosa? Las entrañas. La cabeza para que pensemos como Cristo piensa. Y decirle, Señor, yo voy a comer de la cena tuya. Estoy sentado aquí a la mesa para que cambies mi manera de pensar. Porque usted solito no va a poder, hermano. Se lo digo de una vez porque hay gente que dice, no, yo sí voy a poder por mis propias fuerzas. No, lo hemos intentado, pero solitos no podemos. Tiene que ser con el poder del Señor. El Señor tiene que ponernos una plataforma espiritual en nuestra mente, la mente de Cristo, pues. Y ahí que aterricen los pensamientos de Dios. Y también nosotros, ¿verdad? Cuando venga un pensamiento malo, ¿sabe qué hacen los pensamientos del enemigo? Te mandan un mensaje. Aquí pensamientos de fornicación o de adulterio o de ira. Permiso para aterrizar en tu mente, como hacen los aviones. Y si usted dice, permiso denegado, no entra. Usted decide. ¿Ha escuchado eso que dicen que pueden volar los opilotes por nuestra cabeza? Pero otra cosa es que hagan nido en nosotros. Entonces, por eso comemos el cordero, la cabeza, los pies para que caminemos con firmeza y no volvamos atrás. La Santa Cena, hermanos, es una bendición. Y las entrañas para amar como el Señor ama, para perdonar como el Señor perdona. Y el último, lo quemaréis en el fuego. Esto de quemarlo en el fuego, ¿qué significa? El Cordero de Dios, hermanos, ¿saben ustedes que Él fue al infierno por nosotros? Ya nosotros no tenemos que ir al infierno. ¿Me está escuchando? Ya no tenemos que ir al infierno. El que recibió a Cristo en su corazón ya no tiene que ir al infierno. Si no se prepara, va a ir tal vez a la tribulación, gran tribulación. Tal vez pase por un periodo, ¿verdad?, de tratamiento, pero no va a ir al infierno. Es salvo. ¿Me explico? Cristo fue al infierno, fue al lago de fuego por nosotros. Entonces, mis hermanos, terminamos. Póngase de pie. Vamos a ministrar esta mañana o este mediodía en el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras mi hermano nos pone ahí un canto espiritual, hermanos, y que no nos lo vaya no sé qué palabra se usa, pero a vetar, no, a cerrar el Facebook. Vamos a ministrar la Santa Cena. Pero esa Santa Cena ministra esos años que estuvimos en Egipto, esas cosas que aprendimos y que, perdón por eso que voy a decir, por esas manías que aprendimos y que no se nos quitan. No digo que no se le quita, que no se nos quitan. Y el que la va a ministrar es el Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta hora, Señor, te presentamos estos elementos: el vino y el pan. También te presentamos, Señor, el vino, la leche, el agua, la sal.
el aceite, la miel. Señor, el fruto que presentan tus hijos hoy, santifícalo, Señor, y que en esta hora reciba, Señor, el fruto de nosotros. Pero tú sabes que tenemos, Señor, en nosotros, tal vez hayan frutos que están echados a perder, porque hay cosas que todavía no hemos madurado, Señor. Te ruego que por medio de la Santa Cena nos ministres, por medio del vino y por medio del pan, que al consumir estos alimentos, Señor, a los hermanos que están en su casa también participando de la cena del Señor, sean ministrados, Señor, ahí en su casa. En el nombre de Jesucristo. Suele un poquito. Puedo escucharte, puedo sentirte aquí. Nada me separa. Sí, Señor. De tu amor, mi Dios. Aleluya. Sé que volverás por mí, Aleluya. Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero adorarte y amarte con todo mi ser, pues confío en tu mano, cantaré de tu poder. Sí, Señor. Exaltado, Dios eterno, toda gloria sea para ti. Yo te anhelo, Señor. Sí, Señor. Vamos a ministrar la Santa Cena, hermano. El pan representa el cuerpo de Cristo. Comer el cuerpo de Cristo, el pan, hermanos, a nosotros nos ayuda porque estamos recibiendo a Cristo una vez más. Porque al Señor se le recibe de muchas formas. Se le recibe como Señor, como Salvador, como Dios, como amo, como dueño, como Rey, como intercesor. La otra vez estuvimos enseñando eso en una casa. Entonces hoy cuando comemos al Señor lo recibimos como el Cordero de Dios, para que muera en nosotros el yo, el ego. Amén. Coma por favor el pan, hermano. Le aplicamos la fe. Este jugo, este vino, representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos ministra la genética para darnos una nueva naturaleza, un cambio de vida. En la sangre está la vida y estamos comiendo la vida, bebiendo la vida de Cristo por su sangre preciosa. Lo hacemos por la fe, hermanos, por fe. Reciba, por favor, beba el vino. Gracias, Señor. Gracias te damos. Dígale, gracias, Señor. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haberme dado esta oportunidad de participar, Señor, en tu mesa. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores. Hemos fallado. Allá a veces en la intimidad, allá donde nadie nos ve, allá donde no está nadie, Señor, ahí te hemos fallado. Por favor, por Cristo Jesús, límpianos. Por la sangre de Cristo, límpianos.
Danos esa fuerza, Señor, espiritual para vencer en medio de las debilidades. Recibe la administración del Señor, hermano, ahí donde estás. La administración de la sangre de Cristo, la administración del Espíritu Santo, la administración de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, que el cuerpo y la sangre de Cristo traigan a tu vida una transformación desde tu espíritu, desde tu alma hasta tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por entregar tu cuerpo. Gracias por haber derramado tu sangre. Yo la recibo, la acepto por la fe, por la fe, por la fe. Este es un reinicio, hermano. El Señor reinicia el trato contigo. Olvida el pasado, olvídalo. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No aceptes acusación del maligno, ni aceptes acusación de nadie más. El Espíritu Santo de Dios dará testimonio a tu vida de que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermano.